Sí, está claro, creo que este vestuario es una pasada, creo que pocos vestuarios habrá sin primera, parece un vestuario así de amigos o de una cuadrilla, como se suele decir aquí, y le da un toque especial a otros vestuarios que yo estuve. Aquí estamos todo el día pues debatiendo de todo, riéndonos, gastándonos bromas y creo que eso es esencial para luego en el campo poder jugar como jugamos y que tengamos tan buen ambiente, pues creo que eso es clave en el éxito de todo el Eibar. Está claro, creo que ese ambiente hace que si todo es un drama, pues que no sea tanto, y si estamos muy bien, pues la forma de ser que tenemos hace que tampoco estemos subidos por las nubes, y creo que eso es importante y está bastante claro que gracias a eso pues el Eibar se sabe sobreponer a todo y sabe estar siempre con los pies en el suelo. Pues muy feliz por continuar 2 años más aquí en el Eibar. Creo que era mi idea más clara desde que se veía que iba a acabar contrato. Creo que ya llevábamos bastantes meses hablando y ya tenía ganas de que se llegase a buen puerto, y al final pues las dos partes estamos contentos y creo que es el club que más se identifica conmigo y yo con él desde que llegué aquí, y estoy muy feliz de seguir aquí y bueno, y espero seguir rindiendo bien y estar al máximo nivel. Sí, como dices, creo que este pues es mi tercer año, más 2 son 5. Creo que pude encontrar la estabilidad que yo quería. Creo que el Eibar como club se asemeja mucho también a mi persona, y esas dos cosas pues hacen que estés concentrado y centrado para jugar, y creo que se ve, que estoy feliz, y eso es lo más importante en la vida. Pues no sé, la forma de vivir el fútbol aquí en Ipurúa, la forma de todos los trabajadores que están en el club, creo que es una forma muy campechana, un poco de lo que como yo soy o como yo estoy acostumbrado, y la verdad es que tengo bastante cariño a todo el entorno del club, y mi cuerpo, mi mente y mi corazón me decía que me quedase aquí, y estoy muy feliz de poder seguir en el Eibar. Tenía bien claro que quería estar aquí porque creo que tengo la confianza del cuerpo técnico, de los compañeros, de lo que es el club en general, y creo que eso es lo que más hay que valorar, independientemente de otras cosas. Y como yo me sentía así en este club, lo tenía bien claro que yo me quería quedar aquí. Lleva aquí, no sé, 5 años, no sé si me confundo, y le dio una identidad. Creo que eso es muy importante. Podemos ver equipos de nuestra categoría que cada año cambian de entrenador y parece que tenían un buen proyecto, y al andar cambiando de entrenador ahora parece que no tienen tan buen proyecto, y eso que se gastan mucho más dinero que el Eibar. Y creo que Mendy pues lo que consigue es eso, que tenemos una idea, tenemos un proyecto, sabemos cómo hay que jugar, y los que vienen pues es verdad que cuesta mucho adaptarse a lo que pide, pero al tener esa base sólida de ya gente pues jugando varios años aquí, es lo que te hace crecer, y es pieza clave, yo creo, en el Eibar, y por eso el Eibar está donde está, y cada año pues se tiene que andar reinventando, y siempre estamos en el buen camino de hacer bien las cosas. Sí, bueno, yo a ver, con Mendy, joder, me llevo de puta madre. Creo que al principio pues, es difícil habituarte a él por eso, porque es tan intenso que tienes que trabajar mentalmente y todo para asimilar todo, como te lo dice, y una vez ya que te acostumbras, pues se hace todo más fácil. Es más llevadero las riñas que te meten, que si llegas nuevo, que no estás acostumbrado a ese tipo de entrenador y parece que lo haces todo mal, pero no es eso. Y entonces una vez que te habitúas a su forma de ser, para mí yo estoy encantado, porque creo que, no sé si en otros equipos rendí tan bien como aquí, creo que no, y en parte tiene
mucho que ver por la forma de ser de él, que hace que no me relaje, que esté concentrado y bueno, la relación que tenemos bien. Al final somos dos personas pues muy de andar por casa, como yo digo, y por mi parte encantado de tenerle como entrenador. Sí, a ver, creo que eso tiene un mérito increíble. Estamos hablando de un pueblo de, no sé, 27.000 o 30.000 habitantes y luego pues las personas que habitan en él pues creo que son unas personas muy sensatas y muy coherentes y eso es importante porque siempre nos van a animar, siempre vienen aquí y nos apoyan. El otro día perdíamos 4-0 con el Madrid y tampoco era que estuviéramos a nuestro mejor nivel y ni nos silbaron, ni nos abuchearon, ni nada, sino que animaban y creo que eso pues, es importante porque al final y al cabo puedes jugar a tu máximo nivel y con tu tranquilidad, que yo creo que jugar al fútbol también hay que estar tranquilo y saber que tienes a la afición siempre de tu lado y en este caso creo que la del Eibar siempre está al lado del equipo.